vamos a hablar de unos fármacos muy importantes que son los opioides, que es el otro grupo que hemos hablado, que también lo usamos para el manejo del dolor. Y vamos a empezar con un caso clínico que dice un varón de 18 años extraído de la emergencia, luego de haber sido encontrado en la calle, sin respuesta, está letárgico y no responde preguntas, está bastante lento, no habla mucho. Se le dio una ampolla de dextrosa endovenosa sin resultado, ¿no? El hecho que se le ha dado la dextrosa por pensando en una hipoglicemia, ¿no? Sospechando en una hipoglicemia. Y no ha dado resultado, quiere decir que probablemente no tenga ello. Al examen físico tiene una frecuencia cardíaca de 60 por minuto y una frecuencia respiratoria de 8. Ustedes saben que la frecuencia respiratoria nuestra pues va de 12 a 20 aproximadamente, ¿no? 8, una respiración bastante lenta y además es superficial, quiere decir de que el paciente no hace un esfuerzo, no hay una amplexación del tórax evidente, sino muy leve, superficial. Las pupilas son puntiformes, ya saben ustedes que si es puntiforme, pues hay una miosis, ¿no? Si solamente hay una punta por pupila, esa es miosis. Y no reactivas a la luz. Hay múltiples marcas endovenosas en ambos brazos, es un probablemente usuario de droga endovenosa. Y el médico de la emergencia ahí se concluye que el paciente tuvo una sobredosis. Bueno, es una pregunta medio clínica, dice cuál es el diagnóstico más probable, desde luego que es a lo que estamos hablando. ¿Cuál es la medicación más apropiada para esta condición? Además de sus acciones terapéuticas, ¿qué otros efectos podría producir la medicación? Esa es la pregunta, ¿no? Solamente para recordarles, el escalón analgésico de la OMS que ya hemos hablado, ¿sí? El escalón 1, 2, 3 y 4, dijimos que el 1 están los AINES que ya hemos revisado, ¿no? Ya ustedes también conocen la gran variedad de AINES, nos los van a sorprender, ¿no? Por ahí, ¿cuáles son los AINES? Ketoprofeno, ibuprofeno, indometacina, ketorolaco, meloxicam y desde luego los coxib. Dijimos que en el escalón 2 ya vamos a usar los llamados opioides débiles, codeína y tramadol, ahora vamos a revisarlo. Y en el 3, los opioides fuertes o potentes, morfina, oxicodona, fentanilo, metadona, buprenorfina. Todo eso de aquí lo vamos a revisar. Y el 4 dijimos que era lo mismo pero con métodos invasivos. Y dijimos que existen los llamados medicamentos coadyuvantes o coanalgésicos. Son medicamentos que sin haber sido creados para combatir el dolor pueden ayudarnos en el tratamiento, ¿no? Dijimos antidepresivos, antiepilépticos, etc. Entonces hay varias clasificaciones en realidad de los opioides, pero vamos a mencionar una muy importante que los clasifica en pues los opioides de tipo natural, los llamados semisintéticos y los llamados sintéticos, ¿no? ¿Cuáles son los naturales? Desde luego ahí tenemos a la madre de todas, ¿no? La morfina y también a la codeína. En los semisintéticos ahí tenemos sobre todo a la oxicodona, es una de ellas, hidrocodona, hidromorfona también, hidromorfona y la oximorfona. Y en los llamados sintéticos, ahí está sobre todo el tramadol, que es tan importante, tramadol, el tapentadol, el fentanilo, la meperidina, ¿no? Que es la petidina, ¿ya? Y la metadona. Por eso que si te preguntan qué es el tramadol es un analgésico, pero es del grupo de opioides sintéticos, ojo, cuidado, ¿ya? Entonces son medicamentos que también se usan para el manejo del dolor. Entonces por un lado tenemos a los llamados receptores Mu, estos de aquí son los más importantes, ¿ya? ¿Cuáles son los receptores de los opioides? Así como el adrenérgico tiene el alfa, el beta, el colinérgico tiene el muscarínico, el nicotínico, los opioides tienen los receptores Mu, delta y kappa. Desde luego los más importantes son los Mu. ¿Okay? Estos receptores Mu tienen efectos, llaman
tienen afinidad por algunos opioides endógenos. Doctor, también tenemos opioides nosotros. El cuerpo humano produce opioides de manera fisiológica. Las endorfinas, las encefalinas. Esas endorfinas o encefalinas, sino que se producen cuando tenemos pues quizás nosotros mucho estrés o mucho ejercicio, ¿no? Cuando tenemos que correr, cuando tenemos que, como les decía, pues, ¿no? Estar en una situación de estrés máximo como una guerra, pues se producen endorfinas, ¿no? Que eso de aquí lo que ocasiona generalmente es, pues obviamente, una falta, ¿no? De sensación del dolor, por eso son en gran parte analgésicos, ¿no? Y de paso también, desde luego, me aceleran, ¿no? La actividad y pueden causar también bienestar posterior, ¿no? Por eso que cuando uno hace mucho ejercicio, o sea, obviamente regularmente, produce endorfinas y tiene una sensación de bienestar, de placer, ¿no? Que es desde luego el mecanismo de compensación que tienen estas endorfinas. Y esto de acá también se presenta en las medicinas, en los opioides, por eso que pueden generar de alguna u otra manera adicción los opioides, ¿no? Entonces cuando tú haces ejercicio, ¿no? Sudas y te sientes muy bien. Esa sensación te la dan las endorfinas. Cuando tú juegas partido también, ¿no? O sea, con las endorfinas jugando, te golpean, no sientes dolor. Hay un estímulo analgésico, no sientes dolor, te golpean, ¿no? Te duele un poco, pero luego vas a tu casa y estás con el dolor, ¿no? Porque en el momento que tú has producido las endorfinas, ¿no? Te han ayudado para saltar, para correr más rápido que un rayo y también desde luego tiene un efecto analgésico. Este receptor Mu se encuentra a nivel pues justamente de la columna vertebral de la médula espinal, por eso ahí dice bien claro que una de las funciones importantes que tiene es la analgesia supraespinal y espinal. Pero también, aparte de eso, tiene efectos quizás nocivos, ¿no? Que pueden llegar a producir, por ejemplo, la sedación del paciente y la inhibición de la respiración, pasando también por el enlentecimiento, vamos a poner acá, enlentecimiento del movimiento, de los movimientos peristálticos del tracto gastrointestinal, ¿no? De los movimientos peristálticos del tracto gastrointestinal. Es por ese motivo que estos medicamentos deben acompañarse con laxantes, porque los pacientes si no van a hacer estreñimiento. Es una regla prácticamente. Y desde luego están los delta y el kappa, que si bien es cierto tienen efectos muy similares, también tienen que ver con la analgesia supraespinal, ¿no? El delta también modula la respuesta neurotransmisora de la misma, o sea, es un modulador. Y también el kappa puede tener algunos efectos psicotomiméticos, ¿no? Problemas a nivel psiquiátrico. Tiene algunas implicancias ahí, ¿no? Sobre todo en el tema de la adicción también. Sin embargo, la mayor cantidad de efectos dependen del receptor Mu. Doctor, ¿y cómo es posible? ¿Cómo es posible de que los opioides generen esta sensación, esta falta, ¿no? Esta falta del dolor, esta analgesia? ¿Cómo es posible que se dé esto? Esto se da generalmente a nivel presináptico y posináptico, ¿no? Por un lado, vamos a ver por acá. Por un lado se da en la neurona presináptica, que es la que va a enviar la información, la activación de los receptores opioides va a disminuir el influjo de calcio. La activación del receptor de opioide disminuye el influjo, ¿no? Que el calcio entre a esta neurona presináptica. ¿Y por qué me interesa que el calcio no entre? Porque el calcio en este caso va a liberar neurotransmisor conocido como glutamato. Y este neurotransmisor conocido como glutamato va a llevar la información del dolor. La información que ya sabemos se llama nociceptiva. ¿Okay? Es un neurotransmisor, en este caso excitatorio, pero que va a llevar la información del dolor. Y por otro lado, mira que ya estamos en la neurona postsináptica, o sea, es la que recibe, mira acá cómo tiene el receptor, ¿no? Y está recibiendo la información del glutamato. Por otro lado, tenemos también receptores opioides en las neuronas postsinápticas, que lo que van a hacer, sí, es aumentar el flujo de potasio, ¿ya? Aumenta el flujo de potasio y por lo tanto en este caso va a favorecer
una disminución de lo que es la respuesta excitatoria. ¿Ya? Disminuye la respuesta a nivel postsináptico de los neurotransmisores que pudieran llegar. ¿Ya? De los neurotransmisores que pudieran llegar. Eso en resumen es el mecanismo de acción de los opioides, mediante sus receptores obviamente, ¿no? Aumentan la corriente de potasio produciendo hiperpolarización y disminuyen la corriente de calcio, ¿no? Disminuyendo la liberación de los neurotransmisores. Además de eso también se dice que puede inhibir la liberación de la sustancia P en las terminales nerviosas periféricas. Y esto de aquí obviamente va a disminuir a la inflamación y también al dolor. ¿Ok? Ahora, hay una, digamos, clasificación también funcional de lo que son los opioides. Y ahora vamos a escribir un poco, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, aquí, ¿no?, los llamados agonistas, que es la mayoría de lo que vamos a hablar. La codeína, por ejemplo, ¿no? El fentanilo, la meperidina, la morfina misma, que hemos visto que es una de las más importantes, ¿no? Y luego tenemos también a los que se comportan como agonistas y antagonistas. Acá tenemos que hablar sobre todo de la buprenorfina. La buprenorfina. Y tenemos a los antagonistas puros. ¿Cuál es el antagonista por excelencia, no? ¿Cuál es el antagonista por excelencia de los opioides? Acá tenemos a la naloxona, ¿no? Entonces, mayormente los agonistas tienen casi todos, desde luego, efecto a nivel de los receptores mu, ¿no? A nivel de los receptores mu, la codeína es un agonista débil, ¿no? Otro agonista importante, la morfina, es un agonista también importante, y también el fentanilo y la meperidina. Todos en realidad funcionan de manera casi similar, ¿no? Algunos otros estimulan también lo que es el delta, por ejemplo la codeína es un agonista débil y la morfina también tiene un efecto a nivel delta, ¿no? Desde luego porque es la sustancia básica, va a tener efecto a todo nivel, ¿no? Y a nivel kappa, sobre todo la morfina es la que tiene el efecto. Luego también el tiempo de vida media es importante, ¿no? El tiempo de vida media, mayormente la codeína, el tiempo de vida media es muy corto, de 2 a 4 horas. También se da lo mismo en el caso de la morfina, que es de 2 a 4 horas aproximadamente. En el caso de la meperidina es de 2 a 5 horas. Y en el caso del fentanilo más o menos es media hora a 2 horas. En realidad casi todos tienen el tiempo de vida media muy corto, ¿no? Sin embargo, aquí varía un poco lo que es ya la fórmula de la medicina. Por ejemplo, la morfina cuenta con una pastilla de liberación retardada que me dura pues 12 horas, ¿no? Y esto desde luego es el tiempo de vida media, porque también hay un tiempo de analgesia que es diferente, ¿no? En el caso de la codeína, esto de aquí sí es también bastante corto, menor incluso de 0.5 a 1 hora. En el caso del fentanilo, de 1 hora a 1 hora y media aproximadamente. En el caso de la meperidina, que es la petidina, es de 2 a 4 horas. Y en el caso de la morfina, aproximadamente es de 4 a 5 horas, ¿no? Por eso que estos medicamentos, por ejemplo el fentanilo, se usa en infusión continua. Quiere decir, doctor, que tú pones el fentanilo en una máquina que es una bomba de infusión para que todo el día, las 24 horas, esté cayendo fármaco. Por eso mismo, por el tiempo de vida media, ¿no? Sea dosis pequeñas, pero sean dosis mantenidas, ¿no? La buprenorfina, como les decía, fundamentalmente es un agonista parcial, eso casi es un agonista parcial del mu, ¿ya? Puede funcionar como agonista antagonista, eso a veces se puede ver. En el caso del delta no la activa y en el kappa tampoco. El tiempo de vida media de la buprenorfina no se conoce exactamente, pero la duración es aproximadamente de 4 a 8 horas. Y la naloxona sí es un antagonista de los receptores tanto mu como delta y también es antagonista del receptor kappa. ¿Ya? La naloxona se usa más que todo como medicación de emergencia, no lo usamos como medicación de mantenimiento en realidad, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco ahora de lo que es lo mismo, ¿no? De lo que mismo es la morfina, que es el más importante de todos los medicamentos, ¿no? La morfina en realidad se comporta pues como cualquier prácticamente opioide.
Ya sabemos que inhiben los opioides la transmisión de la información del dolor, ¿no? La transmisión ascendente de la información nociceptora, nociceptiva, ¿hasta dónde? Hasta la médula espinal. Es por ese motivo que, hablando así de manera concreta, ¿no? La morfina es el medicamento que se suele usar ante un dolor muy intenso, ¿no? Cuando, por ejemplo, los soldados, ¿no? Los soldados están combatiendo el ejército, por ejemplo, estadounidense. Ellos tienen su unidad de médicos, ¿no? De médicos quirúrgicos, médicos cirujanos para estos casos de la guerra. Y pues obviamente ante un soldado que pueda pues tener un golpe o puede tener un traumatismo pues cruento, ¿no? Por una bomba, por una mina y pierda un miembro, pues obviamente lo que se hace, aparte del control de la hemorragia, es administrar la morfina. Y con la morfina en realidad es bastante útil, ¿no? O sea, tú puedes perder un miembro y con morfina tú tienes prácticamente una inhibición del dolor, ¿no? Y prácticamente no hay mucho dolor, ¿me entiendes? Puedes tú con eso hacer escapar, puedes evacuar, etcétera, ¿no? A diferencia que si tuvieras pues la pérdida, imagínate, de una extremidad con todo el dolor imposible pues prácticamente de soportar, ¿no? Entonces la morfina es el medicamento más potente que tenemos prácticamente para el manejo del dolor, ¿no? También lo que hacen a nivel molecular es inhibir la adenilato ciclasa y reduce el AMP cíclico. A nivel medular, y dijimos, actúa, también puede ser una pregunta eso, ¿no? ¿Dónde actúa la morfina? Pues tanto en la neurona presináptica como en la neurona postsináptica. Y dijimos que en la neurona presináptica cierra los canales de calcio y en la postsináptica más bien los abre para favorecer la hiperpolarización, ¿no? La mayoría de ellos pasan por una fase 1 y fase 2. En el caso de la fase 2 es una conjugación tipo glucoroni, ¿no? Y en la fase 1 mayormente tipo reacción redox. Acá vemos un cuadro todavía más detallado de lo que hemos mencionado, ¿no? Es importante recalcarlo porque hay algunas enzimas, ¿no? Que puedan quizás estar alteradas, o en el caso de la farmacogenética, como ya hemos hablado, ¿no? Que en algunas familias, en algunas personas no está tan activado o tienen metabolismo lento. Ese es el caso, por ejemplo, del llamado CYP2D6. El citocromo P2D6, si el paciente es un metabolizador lento, perdón, quiere decir que tiene una herencia, ¿no? De metabolizador lento. Por ejemplo, en el caso de la codeína, vamos a tener una limitación del metabolismo, o sea, de la conversión de la codeína en morfina, que es al final lo que sucede, y por lo tanto va a haber una respuesta analgésica insignificante. O sea, hay pacientes que por su estructura, ¿no? Por su metabolismo, que viene justamente de la parte genética, pueden tener a veces respuesta nula, ¿no? Lo mismo sucede en este caso con el tramadol y la oxicodona, que tienen menos efecto de analgésico. Y por otro lado tenemos los metabolizadores ultra rápidos, ¿no? En estos casos, más bien, en la codeína podemos evidenciar un efecto incrementado. Y también lo mismo sucede en el caso del metabolismo de fase 2 con algunas enzimas como la UGT2B7 o la COM, que son enzimas que se participan en la parte de la fase 2, en la glucoronización. Y aquí también tenemos, ¿no? algunas variables genéticas, como pueden ver, ¿no? Variables genéticas CT9G, etcétera, que pueden llevar a una respuesta también analgésica insignificante en algunos casos. Por eso les decía, esto de aquí puede variar según la genética. Este es uno de los fármacos que pueden tener algunas implicancias a nivel genético, ¿no? Habíamos dicho que los receptores Mu son los más importantes, ¿no? Sin embargo, dentro de los receptores Mu también hay una clasificación. Existen los receptores Mu1 y los Mu de tipo 2. El Mu1 se encarga sobre todo de la analgesia, que ya sabemos que es lo más importante, ¿no? La analgesia. Y también pueden causar sedación, ojo, sedación y bradicardia también. Pueden causar bradicardia. Mientras que el Mu2 tiene que ver con la depresión respiratoria. El paciente, como vimos en el caso, ¿se acuerdan? Que la frecuencia respiratoria estaba disminuida. La frecuencia respiratoria estaba disminuida, ¿se acuerdan? ¿No? Paciente con una respiración muy superficial, que es uno de los peligros de usar mucha cantidad de opioides, ¿no? La euforia también puede haber, una euforia, el paciente se siente feliz, exultante, también puede causar eso. Y también el Mu tiene, el 2 sobre todo, cierto grado de dependencia física, ¿no? Por eso les decía
que desde luego los pacientes pueden volverse adictos, ¿no? Puede haber una adicción a los opioides, ¿no? Son medicamentos, como ya hemos hablado varias veces, hay algunos medicamentos que tienen más posibilidad de generar adicción. Y estos de acá, desde luego, están a la cabeza, ¿no? Por eso hay que ser bastante, por decirlo así, objetivos a la hora de elegir el fármaco, ¿no? Cosa que no sucede, desde luego, en pacientes terminales, ¿no? Eso les estoy mencionando algunos aspectos clínicos para que me puedan entender mejor. En el caso de los pacientes terminales, pacientes con cáncer que tienen dolores muy intensos, justo ahora pues en el hospital en el pabellón tenemos 2 pacientes más o menos que usan morfina por dolor oncológico, es un dolor muy intenso que le hace llorar, que no puede entonces en esos pacientes no pues tenemos ningún reparo en darle una dosis alta de morfina, ¿no? Ni tampoco en generar adicción, porque en realidad los pacientes terminales que tienen poco tiempo de vida, no hay ningún problema en usar estos medicamentos a dosis tope con tal de ayudarles en el dolor, ¿no? Y el tema de la adicción un poco se deja de lado en estos pacientes, ¿no? Que no tienen ya mucha expectativa de vida en realidad. Luego tenemos al delta, que también incide en la función de la analgesia y también de la depresión respiratoria, y en el kappa también, cuya función va por la analgesia, depresión respiratoria y también de la sedación, como hemos hablado. ¿Ya? Entonces, estos medicamentos, todos los opioides tienen acción a ese nivel de receptores y por lo tanto tienen todos esos efectos y pueden también conllevar algunos efectos adversos. Muy bien. Entonces, en el sistema nervioso hemos dicho que el paciente puede estar sedado y va a tener analgesia. Eso de aquí es dosis dependiente. Mientras más dosis le ponga, más riesgo de que el paciente esté sedado, esté dormido. Igual a la amnesia, ¿no? La amnesia, que es el olvido, también puede generar en estos pacientes. Disminuye el flujo sanguíneo cerebral y la velocidad metabólica. Ya dijimos que pueden causar disforia y agitación. Raramente causan convulsiones y también pueden aumentar la presión intracraneal. ¿Okay? Acuérdense que en realidad el tema pues de el efecto más o menos de adicción no llega por la parte desde luego de la médula, sino más bien por el circuito que se encuentra pues a nivel de el hipocampo, a nivel del núcleo accumbens y sobre todo de la amígdala. Acuérdate que ese circuito desde luego tiene que ver con la recompensa, ¿no?, del paciente. Yo hago algo, consumo algo, hago alguna actividad y eso me da a mí placer y por lo tanto ese placer se memoriza, se guarda en el hipocampo y desde luego el cuerpo va a solicitar también en adelante, ¿no?, si no somos cautos, ese circuito de recompensa. Y este circuito de recompensa, como ustedes pueden ver por acá, pues en realidad es un mecanismo bastante complejo que intervienen los opioides, pero también otros neurotransmisores importantes como es el glutamato, que es el excitatorio, como es la dopamina o el mismo GABA, ¿no? Entonces este circuito de recompensa es activado por en realidad los opioides, ¿no? Y también tenemos otros efectos a nivel sistémico. ¿Qué efectos sistémicos podemos tener? Desde luego hemos dicho a nivel respiratorio, ¿no? Produce depresión respiratoria. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso cuando, por ejemplo, nosotros usamos fentanilo en pacientes, ¿no?, que vamos a intubar, vamos a pasar la ventilación mecánica, le ponemos morfina y también le damos fentanilo. El fentanilo también es un potente, ¿no?, opioide que va a evitar desde luego que el paciente tenga, ¿no?, el dolor, pues, obviamente el tener el tubo dentro de la tráquea, ¿no?, pero también causa depresión respiratoria. Por lo tanto, esos pacientes deben tener desde luego una máquina, ¿no?, que les ayude también desde luego con ese efecto. Entonces tú le puedes dar dosis altas y no hay problema porque ya está con la dosis, ¿no?, está con la máquina. A nivel también del sistema nervioso central hemos hablado todas las consecuencias, ¿no?, desde convulsiones pasando por euforia, ¿no?, y también somnolencia. A nivel de los ojos, ¿qué puede causar? Va a causar miosis, acuérdate. La intoxicación ¿cómo reconocemos a un paciente intoxicado? Por opioides, una dosis muy alta. Miosis, va a tener las pupilas bastante contraídas, ¿no? A nivel del corazón, dijimos, puede causar bradicardia. A nivel del corazón puede causar bradicardia. Y esos son los principales efectos que vamos a tener que nosotros ver en caso de los opioides, ¿no? La morfina en realidad tiene muchas presentaciones, ¿no? Por un lado tenemos el morfina, pues hay en tabletas, hay en cápsulas, hay en ampollas para uso subcutáneo, para uso endovenoso.
El sulfato de morfina tiene entre el 16 y el 33% de la potencia que se observa cuando se administra por vía endovenosa, desde luego. Fundamentalmente la morfina es metabolizada en el hígado, ¿ya? Metabolización hepática, y su metabolismo de primer paso es importante, es significativo, es importante. Tiene una absorción muy buena por el intestino y también por la vía rectal, que incluso es más rápida. Y la mayoría de alimentos aumenta la absorción de la morfina. Los efectos analgésicos máximos se alcanzan más o menos a la hora, a los 60 minutos. En la administración rectal ya dijimos que es mucho menos, 20 minutos. Y en la administración subcutánea o intramuscular a los 50 a 90 minutos. Ya, 50 a 90 minutos. Y la administración endovenosa sí es la más rápida, 20 minutos. Tú le administras la morfina y a los 20 minutos la analgesia ya está prácticamente alta, ¿no? Si bien es cierto, desde el inicio el fármaco va a ir actuando. Luego tenemos también la morfina clorhidrato, ¿no? Que es la otra presentación, esa es la que más usamos en realidad de las ampollas. Nosotros tenemos morfina clorhidrato de 10 miligramos y de 20 miligramos en el hospital. Esta morfina, en cambio, tiene una distribución amplia en los riñones, hígado, pulmones y vaso, pobre en músculos y cerebro, y tiene una unión a proteínas desde luego baja, por eso se utiliza más que todo a nivel endovenoso. Cuando se metaboliza por el hígado, puede dar diversos compuestos. Uno de ellos es la morfina 6-glucurónido. Esta morfina 6-glucurónido tiene el efecto analgésico. Sin embargo, a veces se puede formar otro compuesto, que es la morfina 3-glucurónido. Esta morfina 3-glucurónido es responsable, aparentemente, del famoso efecto paradójico, o sea, el dolor paradójico. O sea que, doctor, con morfina puede causar dolor, pero es bastante raro. Pero si se da, se debe a la morfina 3-glucurónido. Esa es la causa del dolor paradójico, ojo, ¿ya? Que no siempre se presenta. Tiempo de vida media ya dijimos. Eliminación renal 85%, mayormente se elimina por la orina, y un pequeño porcentaje también por la bilis. Lo que ven acá es aproximadamente la dosis comparativas de los opioides, ¿ya? La dosis comparativa de los opioides. Miren que en realidad, vamos a ver por acá, los opioides son más o menos intercambiables entre ellos, ¿no? Sobre todo, desde luego, los opioides de mayor vuelo, como es el caso de la morfina. La morfina, por ejemplo, podemos usar en dosis oral. La pastilla si viene de 30 miligramos, perdón, cada 3 a 4 horas, ¿no? O 60 miligramos cada 3 a 4 horas. Y la dosis parenteral es de 10 miligramos, igual cada 3 a 4 horas, ¿no? La ampolla viene de 10 o 20 y la tableta viene de 30 miligramos. ¿Ya? La dosis inicial para un adulto debería ser en vía oral de 15 miligramos cada 4 horas y vía parenteral 5 miligramos, que vendría a ser la mitad de la ampolla de 10 cada 4 horas. ¿Cuánto es la equivalencia de esto en codeína? Mayormente la codeína la usamos en ampollas. La ampolla de 75 miligramos equivale más o menos a una potencia 10 miligramos de morfina. Por ejemplo, vamos a ver de algo que usamos más. La meperidina, que es la petidina. La petidina viene de 100 miligramos, ¿no? Por eso una ampolla de petidina, 100 miligramos, pues es equivalente más o menos a una ampolla de 10 miligramos de morfina y de 75 miligramos de codeína. La oxicodona solamente tenemos en tabletas y tenemos una presentación de 30 miligramos en tabletas. 30 miligramos. ¿Ya? La oxicodona 30 miligramos es equivalente más o menos a una morfina, ¿no? De 30 miligramos. Ya, acá no hay en ampollas. Otra opción importante, el tramadol, a pesar de ser un opioide débil, también lo usamos bastante. La tableta viene de 100 y de 50 y la ampolla viene de 100 miligramos. Entonces, una ampolla de 100 miligramos equivale a más o menos una morfina también de 10 miligramos. Esas son las llamadas dosis equianalgésicas. Es más o menos para que ustedes puedan comprender cómo pueden pasar de oxicodona, de codeína, etcétera, a las ampollas, ¿no? Si viene un paciente, por ejemplo, que usaba oxicodona en tableta 30 miligramos cada 12 horas, le puedo pasar una morfina de 30 miligramos, o si no hay, o le puedo pasar incluso a ampollas también, ¿no? 10 miligramos de ampolla de morfina. Es más o menos para que ustedes vean la similitud equianalgésica. La morfina normalmente se usa de 4 a 10 miligramos
endovenoso o de 5 a 20 miligramos intramusculares. También se puede usar como una medicación preoperatoria de 8 a 10 miligramos, quiere decir antes de la operación, ¿no? Se puede poner para inducir la analgesia, ayudado por la anestesia posteriormente de 8 a 10 miligramos. Y como efecto analgésico podemos usar por vía oral de 10 a 30 miligramos cada 4 horas, pudiendo incrementarse hasta 75 miligramos según la necesidad y tolerancia, ¿no? Normalmente usamos 30 miligramos cada 12 horas hasta cada 8 horas. Alternativamente, de 4 a 15 miligramos de morfina intramuscular endovenoso lento, que con la formulación de liberación prolongada se puede iniciar de 30 miligramos cada 12 horas. Podemos nosotros usar una dosis de rescate, eso es lo también muy importante decirles. Vamos a poner por acá. Dosis de rescate. Cuando nosotros manejamos morfina, siempre recomendamos a los pacientes, desde luego a la enfermera, ¿no?, administrar dosis de rescate. Quiere decir que el paciente va a tener su dosis estándar, por ejemplo, 10 miligramos cada 12 horas, ¿no? Puede ser la dosis estándar, 10 miligramos cada 12 horas, pero aparte tenemos que ofrecerle al paciente, tenemos que decirle una dosis de rescate. Quiere decir que si le aplicamos a las 8, a las 2 y a las 8, ¿qué pasa si entre 8 de la mañana y 2 de la tarde el paciente tiene dolor? Se le puede aplicar ahí una dosis de rescate, a eso se llama dosis de rescate, para que el paciente pueda solicitar una dosis extra si tiene dolor. Puede ser una dosis extra, 2, 3, 4, las que el paciente requiera. Y con eso nosotros hacemos los cálculos respectivos para poder incrementar la dosis, ¿no?, dependiendo si el paciente requiere. En niños la dosis es 100 a 200, se da la dosis de microgramos por kilogramo, de 100 a 200 microgramos por kilogramo, intramuscular o subcutáneo, o endovenoso 50 a 100 microgramos por kilogramo en forma lenta. ¿Ok? Indicaciones. Las indicaciones en realidad es prácticamente para casi todo tipo de dolor. Obviamente debe ser un dolor intenso, ¿no? Generalmente. Está indicado para el inicio del tratamiento de dolores intensos, para el dolor incidental o irruptivo y en el periodo inicial de titulación de las necesidades de analgésicos de morfina, ¿no? Si desde luego que si yo voy a empezar a ver cuánto requiere el paciente, puedo empezar con algunas ampollas, ¿no?, de morfina. ¿Ok? Esta morfina, como les decía, lo uso para dolores que ya sean crónicos, que sean muy intensos, por ejemplo un dolor oncológico, ¿no?, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata que llega a hueso y que causa un gran dolor, el paciente ya debe tomar morfina si es necesario, el dolor es muy intenso, ¿no? Si es un dolor irruptivo, quiere decir que el paciente no tenía, pero es un dolor irruptivo que viene y le empieza a doler demasiado, puedo usar morfina, ¿no? Pues si es un dolor muy intenso, no se la causa todavía, pero es un dolor muy intenso, puedo utilizar morfina, ¿no? Entonces, prácticamente para cualquier tipo de dolor. Obviamente hay dolores en los cuales la morfina no resulta tanto, ¿no? O sea, no es tan efectiva, ahora vamos a ver. Y siempre debemos dejar, como les decía, una medicación de rescate con morfina de liberación rápida ante un dolor incidental, ¿no? Lo que pasa es que hay algunos dolores a los cuales la morfina no ayuda tanto o a veces no responde. Y ahí tenemos que usar otro tipo de analgesia. ¿Cuáles son los dolores, si me preguntaron, ¿no?, que no responden tanto a la morfina? Aún así tú le aumentes la dosis, ¿no? Los dolores de tipo neuropático, justo lo que hemos hablado en inicio, ¿no? Dolores nociceptivos, dolores neuropáticos. Los dolores neuropáticos responden a medicaciones más bien tipo antiepilépticas como gabapentina y pregabalina. Esos son los los fármacos que actúan mejor, gabapentina y pregabalina. ¿Ok? Estos medicamentos me sirven para ese tipo de dolor, tipo neuropático, ¿no? Las metástasis en huesos que tienen alta movilidad, obviamente, y soportan carga también, ¿no? La morfina no basta, ¿ves? Ahí hay que operarla, hay que poner un corsé al paciente. Dolores tipo espasmo muscular, desde luego, ¿no? Si es por espasmo hay que darle un relajante muscular, orfenadrina, distensión gástrica, cefalea tensional también, ¿no? Tiene que ver con un componente muscular que no puede calmar totalmente. Isquemia, ¿no? Eso es importantísimo, la isquemia, ¿no? Una trombosis arterial que tapa la arteria, empieza el dolor, el miembro se pone blanco y poco a poco se necrosa, ese dolor con morfina no pasa. Ahí que hay que hacer, hay que intervenir, hay que tratar lo que es la isquemia, ¿no? Se puede dar también gabapentina, es cierto, pero ahí la resolución es el tratamiento inmediato o incluso la amputación en caso refractario, ¿no? Como justo hemos tenido nosotros en el hospital una paciente, ¿no?
hipertensión endocraniana y algunos síndromes dolorosos, tipo mucositis, síndrome de vena cava superior, taponamiento cardíaco, ¿no? Eso no van a responder tan bien a la morfina, ¿no? Es lo mismo más o menos que hemos hablado, que habíamos mencionado anteriormente. Esa es la dosis equianalgésica entre opioides, pero ya la parte más que todo de endovenosa, ¿no? La morfina de 10 miligramos equivale más o menos a 120 miligramos de codeína, a 75 miligramos de tramadol, a 10 miligramos de metadona, a 75 miligramos de epetidiona, a 0.15 miligramos de fentanilo y 0.3 de buprenorfina. ¿Ya? El fentanilo, como les digo, es un medicamento que lo usamos pues, más que todo para operar o para ventilación mecánica, no lo usamos como para cualquier dolor. Ya el tramadol sí, como les decía, ¿no? Se usa bastante, es una equivalencia aproximadamente. Si yo le doy entonces 30 miligramos de morfina, ¿cuánto necesitará de tramadol? Pues más o menos por 7.5 sería, ¿no? Multiplico esto por 7.5, más o menos me da 220 más o menos, ¿no? 220 miligramos es lo que sería el tramadol. La ampolla viene de 100 miligramos, ¿no? Puedo dar 100 miligramos cada dosis o poco más, ¿no? Codeína igual, 120 miligramos, ¿no? La ampolla viene de 80, puedo dar 160, es un equivalente más o menos de morfina. Efectos adversos de los opioides, los efectos adversos. Ya sabemos que hay unos que son muy comunes, que ya yo prácticamente los espero. ¿Cuál es, doctor? El estreñimiento, ¿no? La constipación. El estreñimiento causa con el dolor agudo, o sea, ni bien empieza el paciente ya va a tener. Otro puede ser las náuseas, ojo, ¿eh? Náuseas y vómitos. Por eso hay que administrarlo lento, a veces en tabletas, subcutáneo, porque a veces endovenoso muy rápido, el paciente vomita, ¿no? Depresión respiratoria es totalmente esperable, pero normalmente es con dosis muy altas, ¿no? Como les decía, ¿no? Una dosis baja, desde luego no tiene por qué darte depresión respiratoria, tabletas, ¿no? Tramadol poco, de ninguna manera. Pero cuando uso dosis muy altas o un paciente que ya está pues poco sonoliento, suporoso, puedo aumentar la depresión respiratoria, ¿no? Prurito, urticaria, retención urinaria, delirium, sedación también es muy importante, ¿no? Convulsiones pudiera haber, mioclonos. Y hay otros efectos que ya son crónicos, o sea, con el uso crónico, ya no cuando recién empiezo, sino cuando ya tengo mucho tiempo, ¿no? Meses, años. Ahí se dan los fenómenos paradójicos, ¿no? La hiperalgesia, le duele al paciente, al contrario, ¿no? La adicción, el abuso, la dependencia y la tolerancia. Quiere decir, y el efecto desde luego de abstinencia, ¿no? Síndrome de abstinencia. Ya tengo mucho tiempo usando, el paciente ya se vuelve tolerante, le aplico la dosis, ya no le calma la misma dosis, necesita más, ¿no? Eso también puede darse en realidad. Es mucho más complejo en realidad de lo que parece, ¿no? Ese manejo ya es bastante fino, ya incluso tiene que ser realizado por especialistas, ¿no? Puede causar más hambre, como dice ahí, hipogonadismo, son efectos que se ven más que todo a largo plazo, ¿no? ¿Qué puede causar los opioides cuando se usan con otros medicamentos? Y por eso hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Hay algunos medicamentos que pueden aumentar los efectos depresores, por ejemplo, los neurolépticos, el haloperidol, los hipnóticos, perdón, los inhibidores, los invados que se usan como antidepresivos, el alcohol, obvio, ojo. Y lo mismo relajantes musculares, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con estos. Aumentan la actividad analgésica. Los antidepresivos tricíclicos pueden ayudar, o sea, con mayor efecto analgésico, antagonista de calcio y la hidroxicinina. Reduce el efecto de algunos diuréticos por su acción antidiurética relacionada con la liberación de la hormona antidiurética a nivel hipotalámico. Eso es ya mayor, es bien raro, ¿no? Que tú uses a la vez, pero si los usas puedes disminuir el efecto diurético. Ojo. Y obviamente lo que me interesa más que ustedes conozcan son los factores que pueden aumentar este efecto de depresión respiratoria, ¿no? Que vendría a ser una de las cosas más importantes, ¿no? La depresión respiratoria, que es una de las cosas más temibles. El alcohol, desde luego, ¿no? El alcohol, los hipnóticos sedantes, los depresores, desde luego, si utilizo otro depresor del sistema nervioso como un anestésico general, obviamente el paciente va a tener peor todavía, ¿no? Pronóstico. Si combino varios opioides a la vez, otros fármacos, paciente con sueño, paciente anciano, ¿no? Si tiene mucho sueño va a aumentar más la depresión, la edad del paciente, recién nacidos y ancianos desde luego más, paciente que tenga enfermedad renal o pulmonar crónica tiene más probabilidad de desensibilización a la respuesta del CO2 y va a deprimirse cada vez más la parte respiratoria, ¿no? Los pacientes con ya patologías
patologías del pulmón como el EPOC también va a favorecer más, ¿no? Alivio del dolor también, ¿no? Mientras más alivia el dolor, aparentemente también se ha visto que puede haber una cierta concatenación, ¿no? Y aquí podemos hablar un poco de lo que es algunos opioides importantes, vamos a mencionar algunos, ¿ya? Algunos efectos prácticos, ¿ya? Algunos efectos prácticos. Por ejemplo, la codeína. La codeína, por ejemplo, es un opioide débil, como hemos visto. Se puede usar para el dolor tranquilamente, ¿no? Desde luego para el dolor intenso, ¿sí? Aunque en realidad no es tan potente, por eso no lo usamos en dolores muy intensos. Y otro efecto que tiene importantísimo, desde luego, es la disminución de la tos. Disminuye el reflejo de la tos. Y es por eso que la codeína se usa bastante para evitar que el paciente tosa. ¿Y en qué caso me conviene eso? Ya hemos hablado un poco de eso en respiratorio, ¿no? Sobre todo en el caso de las bronquiectasias, ¿no? Pacientes que tienen bronquiectasias, que tienen hemoptisis, ¿no? O que tengan, por ejemplo, un cáncer de pulmón y les haga toser demasiado y esto sea molesto, ¿no? O sea, en pacientes que hemos descartado quizás que el paciente pues tenga el tema, ¿no? de que la tos sea un reflejo por una infección y simplemente se trate de un problema oncológico, podemos darle codeína y para evitar la tos, ¿no? O paciente, como les decía, con antecedente de tuberculosis, de bronquiectasis, que a veces pueden infectarse o en todo caso exacerbar la tos y empiezan a botar sangre, ¿no? A esputo, hemoptisis. En esos pacientes puedo usar codeína de esta manera para evitar la mayor pues descompensación del paciente. Incluso hay también presentaciones en jarabes, por si acaso. ¿Ya? Hay presentaciones en jarabes también. Otro que entra en este grupo también son justamente el dextrometorfano, ¿no? Que hemos hablado también, es un antitusígeno, dextrometorfano, también es clasificado aquí. Es un antitusígeno, desde luego que más poderoso aquí vendría a ser la codeína, ¿no? La codeína que... Otro medicamento que usamos bastante, como les mencionaba, vamos a anotarlo acá para que lo tengan, fentanilo, ¿no? Sobre todo en la inducción de la anestesia, ¿no? En sala quirúrgica y también en pacientes con intubación, para evitar, ¿no? Disminuir el dolor, obviamente en pacientes que ya tienen una intubación pues establecida, ¿ya? Me preguntaban por el caso clínico y vamos a volver un rato para que podamos repasarlo, ¿eh? El caso clínico era un joven de 18 años que tenía marcas, ¿no? Que tenía marcas en los brazos. Desde luego que estamos ante un caso de adicción, ¿no? No podemos definitivamente asegurar a qué, pero probablemente sea un opioide, desde luego que estamos. Puede ser heroína, por ejemplo, ¿no? La heroína, que en Estados Unidos es mucho más frecuente, como siempre les digo, ¿no? El uso de heroína. Y que lo encontramos pues con una frecuencia respiratoria de 8, respiración superficial y pupilas pontiformes. Eso me hace el diagnóstico de una intoxicación por opiáceos, ¿no? Que sería la respuesta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La respuesta acá sería intoxicación por opiáceos, ¿no? Intoxicación por opiáceos. ¿Cuál es la medicación más apropiada para esta condición? El medicamento antagonista por excelencia es la naloxona. La naloxona lo que va a hacer desde luego va a ser las acciones terapéuticas. ¿Cuáles van a hacer? Va a mejorar, ¿no? Va a disminuir la depresión respiratoria, ¿no? O sea, va a ser una respiración más potente, ¿no? Va a revertir lo que es la miosis, ¿no? La midriasis. Y desde luego va a desintoxicar al paciente, ¿no? En este caso de la sobredosis que ha tenido. ¿Qué otros efectos podría producir la medicación? Bueno, la naloxona también se ha visto que podría generar síndrome de abstinencia, ¿ya? Y otros efectos adversos muy comunes también, por ejemplo, náuseas y vómitos. Y raramente se describe convulsiones, ¿ya? Raramente convulsiones. Serían otros efectos que podrían mejorar. No, pero en realidad la mayoría pues que ha estado intoxicado con naloxona va a responder bien. Ya que esto, por eso nosotros tenemos que estar pendientes de estos pacientes, porque desde luego puede ser algo muy grave, ¿ya? Entonces hemos terminado con esto, lo que es el manejo del dolor, ¿ya? Porque hemos hablado de los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, y luego hemos hablado de los opiáceos, que son los medicamentos más altos que tenemos para el manejo de dolores más intensos.